Todos nosotros hemos oído hablar de la Ouija y sabemos qué es lo que supuestamente sucede si algún ser paranormal contacta contigo. Muchas historias relacionadas con esto acaban en meras anécdotas que se rememoran en reuniones entre amigos o familiares. Pero otras son tan oscuras, negras y terroríficas que nunca más serán dialogadas entre los afectados, para intentar así olvidar lo inolvidable. En este vídeo te traigo una historia real que sucedió en México, que como habrás deducido, tiene que ver mucho con este juego, pero no serán de esos dos tipos que te acabo de decir, sino de un tercer tipo que es aún más oscuro y siniestro, y que conlleva con una tragedia en torno a una persona. Sin más dilación, empezamos. Todo se iniciaría en una fatídica noche de mayo del 82. Nos tenemos que situar en México DF, en una pequeña parroquia, en donde el padre Tomás, estando sentado leyendo un buen libro, recibió una llamada que no le dejaría indiferente. Era un joven, muy aterrado, tartamudeando, y entre lágrimas y sollozos, le suplicó que se desplazara hasta un caserón situado en la calle Cañitas número 51. Lo único que le pudo explicar al párroco este joven, llamado Carlos Trejo, es que algo maligno y paranormal se había hecho con el lugar. Todo le quedó más claro al padre Tomás cuando mencionó que todo esto empezó a raíz de jugar a la Ouija, con un sinfín de apariciones, de angustia, de locura y de posesiones. El párroco Tomás dio un consejo: poner una Biblia abierta en la entrada de la casa. Al día siguiente, esa Biblia, según los habitantes de Cañitas, comenzó a llorar sangre, justo en el mismo momento en el que padre Tomás, lejos de allí, en la sacristía, tropezaba, caía y se desnucaba. Así comenzaba la negra lista del caso Cañitas. Él era la primera víctima. Aquella noche fatídica, la hermana de Carlos, Norma, quería contactar con el espíritu de su difunto novio, que había fallecido en un accidente brutal. Los jóvenes recordaron el antiguo tablero que la abuela de estos guardaba en un armario y se reunieron en círculo con una vela como única luz. Los hermanos y sus amigos pensaron que así sería más divertido. Todo iba bien y se reían entre ellos y bromeaban con el asunto, pero en un determinado momento el tablero pareció cobrar vida propia. Dejaron ir sus dedos del vaso que utilizaron y este seguía en movimiento. A sus espaldas escuchaban ruidos por toda la casa y las palabras que formaban el ente no eran para nada tranquilizadoras. Insultaba por ejemplo a Norma, diciéndole: «No soy tu novio, furcia». La última frase dictada por el tablero fue: «Siempre estoy contigo y ahora me encuentro dentro de Manuel». Manuel, actual novio de Norma, empezó a estar raro y de repente se contorsionaba de una manera inhumana. Entre todo ese jaleo, una voz, que no parecía provenir de ningún lugar en concreto, dijo: «Nunca podrán parar lo que ustedes desataron». Desde ese instante, las apariciones de algo desconocido, oscuro y extraño se empezaron a repetir en los diferentes puntos de la casa. Los aterrados amigos vieron movimientos de objetos, bajadas de temperatura, posesiones de gente que conocían, y les hablaba con otra voz, que no era la suya, camas que saltaban solas e infinidad de fenómenos extraños. Estos, ya desesperados con la infernal situación que estaban viviendo, decidieron junto con otro cura realizar un exorcismo en aquel lugar descontrolado. Pero de nada sirvió, ya que en medio de este, los cristales empezaron a explotar y la Biblia que utilizaban empezó a llorar sangre. Una noche, Norma se levantó para ir a servicio y vio una sombra encapuchada con unas uñas que ella describió como garras. El ser intentó abalanzarse sobre ella, pero por fortuna, esta agarró un crucifijo y este desapareció. Posteriormente, se le volvería a ver merodeando los pasillos o las camas de sus dos hermanos menores. Testigo de ello eran las marcas que en ocasiones tenían en la piel, como si 3 uñas hubiesen rasgado sus tejidos. Carlos Trejo tuvo la idea de informarse sobre la casa y su pasado, y aterrado descubrió que se edificó encima de un cementerio de monjes, que se remontaba a la época de la Inquisición. En ese momento, Carlos relacionó la figura encapuchada con un monje, que fue enterrado bajo su hogar. Una anciana del lugar aseguró que ese monje no descansaría hasta cobrarse la vida de todos aquellos que tuvieran relación con la Ouija realizada en aquel lugar. Y es que, hasta la fecha, según los archivos policiales, un total de 14 víctimas han fallecido. Y adivina qué, tuvieron algo que ver con aquella sesión. El padre Tomás es quien abre la lista negra y continúa con Emanuel, que fallece a los 28 años, junto a toda su familia en un accidente de coche. Fernando, de 26, en una disputa de bar, recibe un disparo en la cabeza. Sofía, la mujer de Carlos Trejo, muere a la edad de 28 años, con un tumor cerebral. Jorge, en un accidente de coche, se perforó la garganta con el limpiaparabrisas, y así uno tras otro. Si piensas que esto tiene final, vas muy equivocado, ya que en la actualidad este caso sigue abierto para Carlos Trejo, ya que después de un intento fallido de alejarse de allí, tras la muerte de su mujer, ha regresado a ese maldito lugar para plantarle cara a ese ser y afrontar su destino. Como última anécdota, cuando Carlos se alejó del lugar,
intentó venderlo a un bajo precio y de hecho casi lo consigue, pero la persona interesada, cuando se dirigía a firmar los papeles de la compra, falleció en un accidente de tráfico. Ahora quiero que te imagines por un momento que has cometido la locura de jugar a ese juego, pero a solas. Notas de repente que una presencia ronda la habitación y empiezas a oír voces graves que te amenazan. ¿Qué harías? ¿Lo afrontarías o saldrías corriendo de allí? Te invito a que me lo cuentes en la caja de comentarios. Suscríbete por favor para poder ver más vídeos como este semanalmente. Dale un like y compártelo con tus amigos. Te lo agradezco muchísimo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.